Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora. Un espacio para conocernos un poco más. En nuestro episodio número 17 hablaremos de una verdad que a veces no queremos ver o la queremos pintar a medias como si no fuera nuestro problema, y es el tema del medio ambiente. Para esto nos acompaña Jorge Anhalser. Él es fotógrafo de paisajes, ha publicado más de 20 libros y sus fotos han aparecido en revistas tan importantes como National Geographic. Y además, hoy, jueves 25 de abril, que sale este episodio, estrena él un documental en Quito. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gabriela, qué gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Así como tienes tú la dicha de retratar unos paisajes increíbles, también tienes mucha información sobre cuál ha sido la huella que ha dejado el ser humano en el ambiente. Eso de pretender que el cambio climático no es real no hará que desaparezca. Hay dos polos opuestos en este debate del cambio climático, y el uno es el alarmismo extremo de que ya se va a acabar el mundo y hasta ahí llegamos, y el otro es el negacionismo. ¿Cómo ves tú el centro del problema? O sea, yo aparte de tomar fotos, veo el paisaje sin la cámara de por medio. Y ya me ves canoso, entonces lo voy viendo algún tiempo y vas viendo cambios rápidos e importantes. Cuando consultas eso con la gente que sabe, con los científicos, con lo que está pasando a nivel mundial, te das cuenta que eres testigo de que algo está pasando. Yo no creo que se vaya a acabar el mundo, pero creo que la vamos a tener difícil. Porque el ambiente donde vivimos, que es nuestra casa, pues no vivimos independiente de eso. Aunque vivas en una ciudad y estés en un edificio, respiramos aire, tomamos agüita, toditos, no importa qué tendencia tengamos, qué edad tengamos, si somos hombres, mujeres o estamos al medio, toditos dependemos de alguna manera del ambiente. Y esos cambios son tan rápidos, tan bruscos, que te hacen pensar que a lo mejor se viene un problema a sí mismo al que no vamos a tener tiempo de adaptarnos. Exacto. Hay una visión que también mira este problema del cambio climático y la forma en la que en general se trata, desde el punto de vista también de la arrogancia del ser humano de que vamos a salvar el planeta. Yo creo que el planeta va a seguir ahí, a menos de que venga un desadaptado con una super bomba nuclear o nos caiga un asteroide. El planeta va a seguir y la naturaleza encontrará su forma de reorganizarse y de repoblar el planeta, ¿no es cierto? Es un tema de la supervivencia de la especie. Es un lío con nosotros. Bien dices, el planeta va a estar ahí, ya le han caído asteroides. Ya han visto los dinosaurios, pero el resto ha seguido. Tal cual. Pero creo que nosotros la vamos a pasar mal, nuestros herederos, porque les vamos a dejar una situación tremendamente compleja y ellos la pueden sufrir. Hablábamos en nuestro episodio anterior con Stephanie Spin, que es presentadora de noticias, pero además es activista de los derechos de los discapacitados. Y hablábamos del tema de que hay mucha gente que durante mucho tiempo pasa sin darse cuenta de este tipo de cosas. ¿Cuál fue el momento en el que a ti se te prendió el foco y dijiste, esto es un problema y voy a empezar a hablar de esto porque es importante? No fue un momento. Fue paulatino. Cuando era guagua yo pensaba que el ambiente donde vivíamos era eterno, que así lo recibimos de los abuelos y de los antecesores y así lo vamos a heredar. Pero poco a poco te vas dando cuenta que no, que el deterioro avanza rápidamente y eventualmente llegas a darte cuenta que eres parte del problema y entonces que hay que hacer algo, ¿no? Pero fue paulatino. ¿Cómo fue tu conexión con la naturaleza desde chiquito? Eso es un cuentito largo, pero yo me crié gran parte de mi infancia en una hacienda. Y ahí estás más en contacto con la naturaleza. Y muy temprano en la vida me dediqué a la montaña. Y entonces ahí estás todavía más en contacto con la naturaleza. ¿Qué es lo que la naturaleza te genera a ti? Es
es el encuentro pues con la casa mater, ¿no? Nuestro verdadero hogar. Y te da una perspectiva de todo el resto, o me da a mí, o creo yo que me da, ¿no? Eso. ¿Cómo crees que las personas que no tienen esa conexión pueden empezar a realmente vivir y palpar la naturaleza así como la viviste tú, que te dio por ahí tanto aporte incluso en tu carrera? Buscándola. Estamos jodidos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque todos los procesos, proyectos y todo es para urbanizar el campo, urbanizar la naturaleza, extender los tentáculos de la ciudad allá. Y entonces la gente se ve abocada a ir a la naturaleza en los términos urbanos. Pavimentamos la carretera que accede al volcán, hacemos ahí una serie de letreritos y de cosas que evitan que las personas tengan un contacto verdadero con la naturaleza. Vamos allá con un celular que impide que bajemos del vidrio y tengamos el mínimo contacto con el nativo y le preguntemos si por ahí se va y aprovechemos para preguntarle alguna otra cosita. Entonces se ha ido complicando ese contacto y el concepto con que el urbano mira a la naturaleza es el de urbanizarla, el de hacer de la naturaleza un parque de diversiones. Y no es así, pues, ¿no? La naturaleza tiene sus condiciones. Y si al guagua no le dejas oír los pájaros y oler las flores y comunicarse con los nativos y ordeñar la vaca y sudarla, y no va a aprender, pues. Y como no va a aprender, es bien difícil que la entienda y la defienda. Entonces creo que por ahí deberíamos empezar a tener un cambio. Parte de este debate de qué hacer con la cuestión ambiental es esto de la brutal proliferación de seres humanos en la Tierra, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, a mí me parece muy interesante cómo el debate económico del cambio climático empieza no a hablar sobre cortemos las emisiones de carbono, porque en la práctica es imposible, pero además se pueden poner metas, pero son metas al mediano y largo plazo. Al corto plazo es bien difícil eso de cortar las emisiones de carbono. Pero ahora ya el debate económico se da la vuelta y habla sobre mitigar los efectos del clima para salvar vidas. Y el problema pasa en nuestro país y pasa en muchos países, especialmente subdesarrollados, que se asienta el humano en las zonas donde no se debe. ¿Cómo ves tú que vives en la zona rural de Quito? O sea, tú vives en la zona rural de una ciudad que realmente es una jungla de concreto porque hay muy poco espacio verde en nuestra ciudad. ¿Cómo ves desde el otro lado, estando ya en la parte rural, este tema de que nos asentamos por todo lado? O sea, yo difiero un poquito de lo que tú me has dicho. Bueno. Cierto que somos muchos y eso es un enorme problema. Pero cada vez somos más los que ejercemos una tremenda presión. Porque demandamos energía, demandamos productos, demandamos viajes, demandamos un montón de vainas. Si yo me paro en mi casita y veo a la señora que vive al frente, ambientalmente esa señora no es un peso para el planeta. Pero una persona igualita que vive aquí y que quiere ir a pasar sus vacaciones cada feriado en Miami, es un peso brutal, pues. Entonces no es la cantidad de personas que somos, sino cómo ejercemos nuestra vida. Eso es lo que es más grave. Y cada vez el ejemplo es para que seamos más consumistas y influyamos más en el planeta y lo botemos jodiendo peor, ¿no? Entonces, pudieran haber miles de esas señoras que están ahí botando el maíz a las gallinas y no pasa mucho, pues. Pero tienes un joven millonario playboy que vive como vive y ya está jodido, pues no puedes comparar, ¿no? Dices que somos adictos a la energía. Sí. Cuéntame un poco más. Bueno, mira, aquí nomás con tus focos y tienes el iPad y tienes esto y tienes el otro y nos movemos todos en carro y en un montón de centros comerciales tienes escaleras eléctricas y tienes ascensores y hay que cargar los celulares y los guaguitos ya no tienen carritos a pedales sino tienen carros con batería y cuando nos subimos a un avión de esos grandes para trasladarnos a donde quiera en el mundo, la cantidad de energía que se consume y la cantidad de CO2 que se produce es tremenda. Hay el feriado de Semana Santa
Y la carriada que baja de Quito o de Cuenca o de Riobamba a la playa es tremenda, pues, ¿no? Y el feriado de finados y el de carnaval y lo vamos multiplicando, ¿no? Y la gente nos vamos acostumbrando a que sin el carro no nos movemos ni a la esquina, pues, ¿no? ¿No crees que es como un ciclo o un lujo el poder decir voy a dejar de consumir desde el punto de vista de que como ha ido evolucionando la cultura occidental, digámoslo así, no sé tú qué es la que conozco yo por lo menos. Cuando las familias están mejor económicamente, entonces evidentemente se refleja en el consumo. El otro día hablaba con alguien sobre este tema de por qué el país está tan complicado, especialmente porque no tenemos una producción de energía que apoye el crecimiento, ¿no es cierto? O una especie de sistema de producción de energía que sea sustentable y que soporte el nivel de consumo. Pero cuando, por ejemplo, me decía, las personas en la costa, cuando pues les empieza a ir bien y están mejor, ¿qué es lo primero que se compran? Una televisión, un aire acondicionado, una refrigeradora. Y llegas a un punto donde empiezas a consumir y además vivimos en una sociedad en la cual el consumo es del estatus, ¿no es cierto? Ahora, hay un nivel donde también la gente dice, bueno, yo me voy a dar el lujo de no consumir. Me voy a dar el lujo de no subirme a un avión, por ejemplo. Pero ¿no crees que es como un ciclo en la vida del consumo? No, yo creo que eso que tú dices son ejemplos pequeñitos, ¿no? La gran mayoría de gente, las élites, dan el ejemplo a todo el mundo y las élites consumen cada vez más. Y todo el mundo ve el progreso en el consumo. ¿Por qué? Las élites lo hacen, pues. Y si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Entonces, pero hay un montón de cosas que como gente podemos hacer. Oye, te voy a contar que estuve hace un tiempo en la Universidad Católica. Ya. Y usted sabe que a veces con la edad uno tiene que ir al baño más seguido. Pasa. Entonces pedí permiso y me fui al baño. Oye, había una cola en ese edificio que yo ya le estaba viendo goloso a la palmerita de más allá. Unos campesinos, ¿no? Pero total, la cola no era para el baño, que estaba en el segundo piso. La cola de todos esos jóvenes estudiantes era para subir en el ascensor a ese edificio que tiene la Universidad Católica. Toditos viendo el celular, toditos esperando el ascensor, jóvenes, que estoy seguro que ahí había unas guambras guapas, oye, buen cuerpo y todo, que después se hacen el gasto del gimnasio. Cuando volví yo en estos apagones a la Universidad Católica, estaba prendido el generador para que los guambras puedan seguir subiendo. Entonces, no, pues, ese tipo de cositas pequeñas hace que toditos podamos poner un granito de arena que va en beneficio de nuestra salud, de nuestro bolsillo. Nos ahorramos del gimnasio por lo menos algunos minutos o horas, ¿no? Y como no podemos subir las gradas viendo el celular porque nos podemos desmadrar, entonces vamos conversando pues Tal cual. Con los compañeros, ¿no? Al punto de que en Asia las líneas de metro tienen las líneas de colores en el piso, porque la gente va tan pegada viendo el celular que ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo de regresar a ver para ver el letrero. O sea, que a mí me pareció un ejemplo salvaje de... obviamente para salvar vidas, nadie quiere que se muera nadie ni que se pierda, pero evidentemente allá vamos, ¿no? El de facilitarnos la vida para consumir un poquito más y para pasar más pegados al teléfono. ¿Tú crees que la pandemia nos dejó alguna lección o fue temporal? No, yo veo con tristeza como en Europa, por ejemplo, en París o en Bruselas han hecho tantas calles principales en las ciudades peatonales. Después de la pandemia, se dieron cuenta que la gente necesita verde y puede ir más lento y que no todo es velocidad. Pero aquí yo he sentido lo contrario y vuelvo a lo que te dije antes. Yo estoy viendo ahora y protesto y pataleo y chillo sin eco. Salud, como estamos urbanizando el campo, los parques nacionales, ¿no? Como cada vez todo se vuelve más urbano, más cemento, más concreto. ¿Cómo en cuál parque nacional?
En el Cayambe acaban de inaugurar una carretera, la prefectura de Pichincha, hasta cerca del refugio. Ahora tiene planes para hacerlo en el Cotopaxi. Entonces, lo que pasó es que en el último feriado, la asistencia de gente que va al Cayambe hizo que el Cayambe parezca un centro comercial y no una montaña a la que uno debería acudir en sus medios. Entonces, toda esa carreada con todas esas familias y con todos esos guaguas, ¿qué van a aprender de la montaña si van con los vidrios cerrados, con la música a todo volumen, con toda la carga de basura que no les pesa nada y pueden botarla ahí? Eso acaba de pasar ahí, pero hay planes para hacerlo en un montón de otras montañas. Ahora, ¿no? ¿Cómo conciliamos este concepto súper válido que tienes tú de incentivemos a que la gente vaya al campo, vaya a la montaña? ¿No es el mal menor hacer una carretera para que vaya más gente? No. ¿O cómo logras cumplir ese objetivo de otra forma? Casi todos tenemos el privilegio de nacer con 2 patitas y casi todos las podemos usar. Hay gente que no tiene ese privilegio y hay que preocuparse de ellos. Por supuesto. Pero los que podemos usar tenemos que volver a aprender a usarlas. Y los jóvenes que vienen tienen el derecho de tener sitios donde usarlas. Ahora estamos concentrados en el derecho de los que tienen carro, no en el derecho de los que tienen patas. O pies o piernas, para ser más, ¿no? Políticamente correcto. Eso. Y sin embargo, todos tenemos piernas y solo algunos tienen carros. Si tú te vas a parques en el extranjero, sí, cierto que hay parques en Estados Unidos que tienen una parte dedicada a los carros, pero tienen otra enorme parte dedicada no solo a las piernas del cuerpo, sino a las piernas del espíritu, que permitan a la gente explorar, arriesgarse, que entiendan que parte de la vida y de la naturaleza es pero verdadera aventura, no la aventura de que me tomo una colita aquí y me voy a ir 3 metros más allá y ya es la aventura, ¿no? Sino que le permitan vivir de veras y que a los que nos van a heredar el país también tengan ese chance. Hay el concepto de incomodarse. Eso. ¿Cómo lo ves tú? Ya me dijiste. Pues, explícame un poquito más, porque hay mucha gente que tenemos miedo a incomodarnos, es un miedo y una pereza. ¿Qué le dices a esa gente? Tenemos miedo a incomodarnos, tenemos miedo al frío, al calor, al hambre y al riesgo. Y tratamos todo el tiempo de que no tengas ninguna de esas cosas. Y eso es educativamente tremendo. Tú eres madre. Sí. ¿Y qué opinas de tus hijos? ¿Les hace bien a veces incomodarse? Yo soy fiel creyente en incomodarnos, porque primero hay que dar el ejemplo, no hay cómo incomodarles solo a ellos. Estoy de acuerdo. Y yo aprendí, te digo, he aprendido, tengo la suerte inmensa de tener personas a mi alrededor que aman la montaña y que realmente a mí me han enseñado a vivir este país. Y como dices tú, el feriado, bueno, si vas en auto, porque nosotros sí vamos en auto, pero hemos aprendido a acampar y a morirnos del frío y a enseñar a los niños a hacer la fogata. Me parece que tiene un valor increíble y además es un feriado baratísimo, porque incluso ir a esos lugares donde pues te alquilan el monte para estar un poquito más seguro por $3 por adulto y $2 por niño, y todo lo demás corre bajo cuenta tuya. Es fascinante. ¿Cuáles son tus lugares favoritos? Si eso piensas para tu hogar, para tus hijos, ¿cómo no lo vas a pensar para la sociedad entera? Pues si es bueno para ti y para tu familia, es bueno para todos. De acuerdo. Ahora, si a eso le pones un poquito más de exigencia y si los guambras cuando crían además caminan todo el día y la sudan y aprenden a ubicarse en la montaña y a usar la brújula y el mapa y aprenden a atreverse y aprenden a ir más allá, eso lo van a aplicar en su vida cotidiana. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces hay que dejar que haya espacios así y que eso se pueda hacer, que no nos escandalicemos. ¿Qué te digo? Yellowstone. Ajá.
El oso se come de vez en cuando un turista, pues. Pasa. Es parte del juego. Sí. Nadie cierra el parque. En el Cayambe, lastimosamente, la semana pasada hubo un accidente. Cerrada la montaña una semana. Como que eso, la asepsia con eso es tremenda, ¿no? Es parte de la vida. Todos nos vamos a morir. Todos tenemos un contrato con la muerte. ¿No es cierto? ¿Por qué no nos escandalizamos que alguien se muere en la carretera, pero cuando pasa en la montaña, ustedes que son directores tú que eres directora de periódico, los titulares son otros, ¿no? Me parece una reflexión súper interesante y te agradezco porque es verdad. Y además el riesgo se asume. O sea, también cuando vas a la montaña, hay que ir con cuidado, hay que ir con gente que sabe hasta uno aprender y hay que ir midiendo los riesgos, hay que cuidar a los guaguas, porque obviamente como en toda situación, y además con una situación desconocida también hay riesgos. Entonces, no es que es libre de riesgo. Definitivamente un poquito más riesgoso que irte al centro comercial y meterte a ver una película en el cine. No sé, más miedo me da a mí. Bueno, buen punto. Pero, Y has mencionado esto de que vivimos a crédito. ¿A qué te refieres? ahorita dije. No, hemos visto, por ejemplo, en tu TED Talk, esto de que vivimos ahorita a crédito y tendremos que pagar las consecuencias de nuestros actos con intereses. Ah, claro, es que estamos usando una cantidad de energía tan brutal que ya no nos pertenece, sino les pertenece a los que vienen. Y estamos consumiéndonos el crédito de ellos. Algún rato eso nos va a pasar factura. Pues nada es impune en la naturaleza. Y aunque nosotros nos creamos impunes porque tenemos la burbujita de la tecnología y de la vaina, nos va a pasar factura. Esto de pensar a largo plazo, porque obviamente quizá, por ejemplo, tú puedes pensar que en tu vida los efectos que tendrás que experimentar de todo este tema del cambio climático y la consecuencia en el ambiente de la actividad humana, de la huella humana, quizá no la tengas que vivir con tanto dramatismo tú en tu vida, ¿no es cierto? Quizá incluso yo no tenga que vivir las consecuencias en los, ojalá, muchos años que me falten. Y es un tema de pensar a largo plazo muy parecido a lo que dices tú de hay que saber que nos vamos a morir algún día y vivir como si nos fuéramos a morir pronto, ¿no es cierto? Me parece que es incluso una situación análoga en el ayudar a entender por qué y cómo podemos nosotros invertir a largo plazo desde ese punto de vista. Yo creo que ustedes las mujeres tienen una ventaja en eso. Porque las mamás, cuando tienen guaguas, están preocupadas del futuro de esos guaguas. Y yo ya comienzo a ver en comunidades, en Amazonía y por ahí, que hay una preocupación no solo con la parte económica de esos guaguas, de cómo van a salir adelante, sino con el ambiente. Ya la gente está percibiendo de que las cosas van cambiando tanto que cómo va a ser mi guagua para vivir en eso. Uh-huh. Y yo, no siendo mamá, me pego a ustedes a usar ese largavistas que tiene, sentimental o que prevé. Uh-huh. Todo aprendo a ver a través de eso, ¿no? Y en ese sentido, ¿ves una diferencia? Porque tú también, entiendo que pues por tu actividad de fotógrafo, tienes la oportunidad de vivir muchas comunidades también, ¿no? Porque el trabajo del fotógrafo no es solo desde arriba, sino también el vivir a la gente y poder retratar la forma en la que ellos ven el mundo. Uh-huh. Entiendo. Hay una o sea, no creo que sea solo un tema de recursos económicos. Por ejemplo, el mestizo versus el indígena, ¿no es cierto? ¿Hay alguna diferencia entre cómo ven el futuro o la cosmovisión que tienen, según tu experiencia, las comunidades indígenas versus el mestizo, que ya es mucho más occidentalizado? No, yo creo que todos somos seres humanos y somos igualitos. Del rato que al noble indígena le das el chance de que tenga una motosierra, va a tumbar muchos más árboles que si solo tiene un machete. Si el noble indígena tiene una escopeta en vez de una cerbatana, entonces va a cazar muchos más animales. Y la diferencia con nosotros es únicamente que nosotros nacimos con la escopeta y no con la cerbatana. Es el acceso o la capacidad a lo que nos diferencia.
no tanto que intrínsecamente seamos diferentes. Es mi opinión. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando tú dices que en las zonas donde las comunidades viven mucho más dependientes del medio ambiente, por ejemplo, las zonas agrícolas de la sierra, ¿no es cierto? ¿Tú crees que también estas personas empiezan a tener esta urgencia porque ven que su supervivencia casi inmediata está ligada a la limpieza de los ríos, a la calidad del suelo? Sí, yo estoy viendo, y ahí te quería topar un tema para que veas, por ejemplo, por qué yo me preocupo por el ambiente. Uh-huh. En las comunidades ya hay muchas que se está sintiendo la falta de agua. Porque ellos necesitan agua no solo para beber y la cocina, sino para el riego uh-huh. de los campos. Y ya no hay suficiente. Y una de las cosas más importantes en el cambio climático es ver cómo el Ecuador ha ido perdiendo glaciares. Uh-huh. La gente no entiende muy bien la diferencia entre los campos nevados, de eso que a veces las mañanas amanece el Cotopaxi nevadísimo y qué bonito y todo, o un glaciar que es una masa de hielo estable que está ahí desde siglos y siglos y siglos. Y esos glaciares que son hielo, 50 metros de espesor, de hielo sólido, más sólido que el que te pones en los cubitos en el trago, se están derritiendo y están desapareciendo y se van cada vez más arriba. Quiero entender el concepto. Entonces, ¿el glaciar es la masa milenaria de hielo que hay sobre las montañas? ¿Esa es la definición del glaciar? Cuando neva Ajá. y hace frío, esa nieve se va acumulando, eventualmente se comprime por el peso mismo de la nieve y se transforma en hielo. Yeah. Hielo duro, hielo sólido. En los glaciares, si tú haces un hueco, tú puedes sacar la historia de hace 20,000 años, porque ahí está guardado el polen o la ceniza de alguna, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese hielo que es lo que nos decían, o en mi época, por lo menos en la escuela, las nieves perpetuas. O sea, que siempre iban a estar ahí. Ese concepto que había antes, ¿no? De que lo que hubo va a seguir habiendo. Sí. Ahora, de pronto, yo en mi vida he conocido como 5 montañas que han perdido sus glaciares. Es una tristeza estéticamente, nos vamos a quedar sin los cerros nevados, le vamos a ver al Cotopaxi Yucho, un arenal y un roquedal hasta la cumbre, triste. Pero las implicaciones reales en nuestra vida es que con el cambiar de los glaciares también cambian los páramos. Uh-huh. Y de esos páramos sale el agua para ciudades como Quito. No es que la gente a veces no relaciona, abro el grifo y ahí va a estar esa agua siempre. Así como yo creía que los glaciares iban a estar siempre, la gente también cree que siempre va a estar el agua. Pero los páramos están secando. Entonces el glaciar se derrite y baja el agua al páramo, que es la siguiente parte de la montaña. No, pero es otro proceso, pero el glaciar es como un símbolo de que se está calentando. Claro. Y se calientan los páramos también. Yeah. Entonces están cambiando, los pantanos ya no son tan húmedos, uh-huh. y de esos pantanos viene el agua a Quito. Y Quito crece y también no solo consumimos energía, sino cada vez consumimos más agua. Sí. ¿Qué pasa si a Quito se le acaba el agua? Dime tú. ¿Qué pasaría? Sería un enorme inconveniente, ¿no? Sí, por decirlo menos. Por decirlo menos. No solo nos vamos a poder no bañar todos los días y vamos a llegar olorosos a la oficina, que eso es lo de menos, pero a lo mejor los vecinos se comienzan a pelear porque necesitan agua, por esto, por esto otro. Y si la cosa va increciendo, eso se va cada vez complicando más, ¿no? ¿Qué pasa si algún rato tienes que llegar a reutilizar agua porque no tienes suficiente o tienes que comprarla en tanqueros carísimo? Y es una gran falta, es una falta de conciencia del nivel de consumo que tenemos, que creo que viene de la mano de la cultura que tenemos, del no pensar en varias cosas. No pensamos en los que vienen en 10 años o 15 o 5 y tampoco pensamos en el vecino porque uno dice, bueno, si es que el otro se baña a media hora, entonces yo, ¿por qué no? Exacto. O sea, ahí comenzamos. En vez de aprendamos todos a cuidar un recurso que obviamente es finito.
Esa es una cosa que pasa, pero la otra cosa que pasa es tampoco tenemos conciencia de limpiar el agua que consumimos. Y entonces parte de esto es que incluso una ciudad como Quito, que es una de las 2 ciudades más grandes del país, entiendo que menos del 10% del agua que consumimos se trata para el 4%. Menos del 4%. Bien, yo quería ser un poco... optimista. Quería ser un poco optimista. Menos del 4% del agua. Entiendo que en verdad la cifra es 2, pero por ahí entre el 2 y el 4% del agua que usamos no se trata y la lanzamos a los ríos tal cual como se hace y tal cual como se usa. Y eso además va regando a las siguientes comunidades y a las siguientes ciudades, va por los ríos y además llega al mar. Los paisanos río abajo tienen que usar esa agua cochina que nosotros les mandamos porque no tienen otra. No tienen otra. Entonces ellos ya tienen un problema de cantidad y además tienen un problema de calidad. Sí. Es tremendo. Económicamente yo no sé qué es más caro, si limpiar los ríos o pagar todos, porque este es un problema de todos. Todos somos cómplices y todos somos víctimas. Si es más caro pagar en cómodas cuotas mensuales en el hospital o en las consultas o en la funeraria. Tal cual. Y yo creo que la funeraria es el menor de los problemas, porque como dices tú, desde el punto de vista económico, hay serios problemas de salud que se generan a lo largo de toda la cadena que va mojando el río que nosotros lanzamos con agua sucia, ¿no? Entonces, sí hay una idea, creo yo, de que como nosotros estamos, y nosotros digo, por ejemplo, en la capital o en cualquier ciudad grande, en la cumbre de la cadena alimenticia, por decirlo así, entonces lo que no me afecta a mí me tiene sin cuidado como afecta al resto. Pero nos vamos de vacaciones a la playa. Nos vamos de vacaciones a la playa. Y ahí nos afecta porque las aguas de los condominios, de edificios, de hoteles, se cogen de donde se cogen. Y porque a lo mejor te gustó la conversación conmigo y me dices, vamos a pegarnos un cevichito. ¿Y de dónde viene el ceviche? De ahí abajo, pues regado con esas aguas, ¿no? Uh-huh. Y las lechugas a lo mejor también están regadas con esas aguas. Y también pagamos los impuestos del sistema de salud, que financia el sistema de salud. Exacto. Tal cual. Y después el doctor no sabe por qué los cánceres aparecen más temprano. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a empezar, por ejemplo, desde mi ámbito personal, que es lo que un poco estamos hablando, pero ¿qué más crees? Y también en tu experiencia como hacendado, en tu experiencia como artista, en tu experiencia como ciudadano y en tu experiencia también como élite. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer un montón de cosas. En cuanto a las aguas, hay un montón de sitios donde si uno tiene la voluntad se puede construir un biodigestor en vez de un alcantarillado. Es más barato el biodigestor que un alcantarillado, pero precisa un esquema mental diferente. Y entonces el agua que sale del biodigestor va a la quebrada limpia, ¿no? Uh-huh. Es una solución simple. Yo vivo al lado de un barrio que vino la comitiva del barrio, así, hasta el PUI y todo, me trajeron para pedirme permiso para, por donde yo vivo, cruzar el alcantarillado de ellos. Pero se va a desembocar ahí y yo iba a tener el aroma del vecindario secula seculorum. Entonces me puse a averiguar, yo tengo un biodigestor, a ver, ¿habrá cómo hacer esto para un barrio entero? Sí ha habido cómo hacer y se ahorraron una cantidad de plata. ¿Cuánto costó? Costó el 20% de lo que cuesta un sistema normal. ¿De alcantarillado? Sí. Que es caro. O sea, mucho más barato. Yeah. Tan barato y tan bien salió que le invité al municipio de mi cantón donde yo vivo. Pero el alcalde de entonces muy honestamente me dijo, es que aquí no hay plata, pues. Y si no hay plata, no hay comisiones. Entonces ya, eso que yo pensé tontamente que podía ser un ejemplo para el resto de parroquias en el cantón, no funcionó. Pero yo no entiendo cómo en la urbanización privada con las palmeras y todo, eso no es viable. Sí es viable, pero no se nos ocurre, no tenemos el esquema, no tenemos la educación. A eso súmale que podemos usar jabones degradables,
que no hace falta que desinfectemos todo, porque todos esos desinfectantes que matan el 99% de las bacterias van al río y matan toda vida en el río, que es la vida que podría empezar a tratar el agua por sí misma, porque ya la naturaleza contempla esas funciones, esos mecanismos. Pudiéramos, a ver, ya se me fue alguna idea genial que te iba a decir, pero así son las ideas geniales, siempre se van. ¿Tú reciclas? Sí. Claro, yo tengo una compostera, yo reciclo todos los orgánicos. Y si me voy al supermercado y veo una cosa riquísima, pero con demasiado envase, no la compro. Sí. No la compro porque es demasiado envase. Si uso pilas, uso reciclables, recargables, ¿no? Y así, con todo, uno puede ir haciendo. Y seguro que hay gente que tiene mejores y más importantes ideas, ¿no? Pero tenemos que compartirlas, tenemos que educarnos y tenemos que tener la gana de hacerlo. Sí, tenemos que tener la gana. Y además la gana de incomodarnos, porque obviamente no es fácil cambiar tus hábitos. Yo tengo un carro. Yo también peco. Ya. No. No ando en bicicleta, confieso. Sí ando en bicicleta bastante. Yo íbamos a venir en bicicleta. Ya. Porque además mi carro no entra en el parqueadero tuyo. Porque yo tengo un carro que voy a la montaña y es alto y ya tiene parrilla y toda la cosa. Y le echo los cálculos de la huella de carbono. Mi carrito es viejo, consume combustible, pero produce menos carbono que si me compro uno nuevo que lo tienen que traer del extranjero y que tengo que pagar el cupo en el barco en carbono. Ya. Y la minería para sacar los metales para ese carro. Entonces mi carrito viejo, o mi teléfono celular viejo, o mi camarita de fotos vieja, es un consumo de energía, porque fabricarlos y traerlos y todo consume energía. Pero es la manera en la que menos huella dejo yo, teniendo todo viejo. Además hace juego conmigo, ¿no? Le combina, Luke. Sí. ¿Tú manejas un avión ultraligero para hacer tus fotos panorámicas? Me decía alguien el otro día, con la una mano maneja el avión y con la otra maneja la cámara. ¿Te juegas la vida? No. ¿No? No. Eso de andar haciendo, ¿cómo se llama? Multitasking en el avión. Ustedes son multitasking, hacen 5 cosas a la vez y en el tráfico. Arriba no hay tráfico. No me voy a pegar contra nadie. Claro, pues seguro estás hablando preocupada que el guagua, que la escuela, que nos quede por aquí, que en la hora, que estarán imprimiendo, que estarán redactando, que no. Sí. Seguro. ¿No sientes que te juegas la vida en el aire? No, yo solo hago 2 cositas. A ver. Tomar fotos y volar. Y estás en un ambiente en el que no es que vienes el de Avianca por acá y se cruza el de LAN más allá, ¿no? No. Estás solito ahí, botadito. ¿Dónde aprendiste a volar un avión? De la peor manera. De la manera más irresponsable, más tonta y con la mayor cantidad de suerte. Aprendí yo solito. Ok. ¿Hace cuánto? 37 años más o menos. Ya, por favor, no lo hagan en casa. He de haber aprendido bien porque... Y no había YouTube para ver el tutorial, además. No había. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué te llevó a aprender solito a volar? Porque yo no soy un fotógrafo, yo soy un aventurero, y la fotografía es una excusa para poder hacer eso de mi vida, algo que me permita llevar el pan a la casa. Entonces un día me fui a la FAE, pero tengo lentes. Entonces el man que reclutaba dijo, no, usted qué piloto, venga de otra cosa, de mecánico, de lo que sea. Pero eventualmente salieron estos ultraligeros, que también es la manera más barata económicamente y en carbono de volar, porque es un motorcito de carro y nada más, ¿no? A veces hay gente, mis detractores, que creen que yo tengo un jet privado, ¿no? Pero no. Tomarán nota. ¿Eres un aventurero? ¿Desde siempre o te hiciste?
Ay, sí, esa pregunta filosófica no sé. O sea, yo comencé muy temprano con la montaña, por una casualidad de la vida, y tal vez eso ya descubrió algo que estaba en mis genes o en qué sé yo, ¿no? Pero ¿Y en tu casa te empujaron? ¿Te trataron de poner por el camino tradicional? no me empujaron para allá, me respetaron, yo estoy muy agradecido en una casa donde no eran de esa línea de aventura, pero me permitieron, me dejaron. Con cierto tino me trataron de enderezar, no tuvieron éxito, no, Por suerte. por suerte no tuvieron éxito, claro, ¿no? Entonces vivimos en paz. Fuiste en búsqueda del tesoro de Atahualpa. Cuéntame un poquito esa aventura. O sea, yo fui en 15 años de mi vida guía de alta montaña, Ya. llevando gringuitos sobre todo a la montaña. Eventualmente, por diferentes vainas, acabé guiando buscadores de tesoros a los yanganates. Ya. Entonces he ido muchas veces, repetidas veces, y las primeras veces llevando gente que estaba interesada en buscar el tesoro. Mi trabajo, aunque yo no conocía, es llevarles a ellos sanos y devolverles sanos y poder entender a dónde ellos quieren ir para llevarles allá. Ya. Ese era sanos. mi trabajo. Y sacarles sanos. Nunca les saqué ricos, pero les saqué sanos. Bueno, pero ya es bastante. Yo creo que deberían estar satisfechos, no sé, pero ¿Existe el tesoro de Atahualpa? existió, Ajá. por lo menos. Y tal vez existe todavía. No sé, no es mi interés, no me quita el sueño. Pero existe un sitio recóndito en el Ecuador que es maravilloso, que no tiene letreros, que no tiene caminos, no hay senderos, no hay chaquiñanes, no hay papelitos de caramelo botados por aquí, ni botellitas plásticas vacías. Ni señal de celular. Ni señal de gente alguna. El rato que tú te metes allá, estás como un neandertal. No hay nada. Y es lejísimos. O sea, más o menos a los sitios donde llevaba yo a la gente que pensaban dónde estaba el tesoro. Son 7 días de camino de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Cada día. Te sacas la madre. ¿En condiciones de montaña o en condiciones ya de glaciar y hielo? No, ahí no hay glaciares. Ya. Esos son páramos y selvas muy agrestes. No es tan peligroso, solo es recóndito. O sea, no, pues los glaciares no son peligrosos, ahí más bien es más fácil, pero aquí te rompes una pata a 7 días de camino, 7 días de entrada y 7 días de salida, más lo que te dediques a buscar el oro. ¿Cuánto tiempo promedio se dedicaban a buscar el oro los que venían? Un mes nos quedábamos, 3 semanas, un mes nos quedamos ahí. ¿Y cazaban o llevaban comida? ¿Cómo hacían? Al principio había algo de pesca, algo de cacería y llevábamos bastante comida. De vez en cuando creían que iban a encontrar el tesoro, se querían comer unos a otros. Literal. Entre ellos, sí. A mí me toca más, ¿no? A mí me toca más, ¿no? Entonces, en esas condiciones estás en otra dimensión de aventura, pues no. ¿Qué aprendiste de la raza humana en ese tipo de situaciones? Uy, la codicia es tremenda. En esto de los yanganates, cuando tú lees la historia, porque esto es una cosa que viene desde Atahualpa, ¿no? Y por ahí pasaron los conquistadores y pasaron los encomenderos y un montón de gente. Pero yo he visto con mis clientes, ¿no? Realmente cómo cambian el rato que encuentran una pista que creen que ya les abre la puerta. Yo por eso con ellos, mi salario es tanto al día y si encuentran el tesoro, buen provecho. Allá ustedes. Yo no quiero ni un porcentaje, ¿no? Porque... Y ahora no, ya la cacería es prohibida y todo, pero al principio íbamos armados por la cacería.
Y eso, ¿Para cazar, para comer o para claro, defenderse del...? No, ahí no hay sé nadie. Ajá, no sé qué habría. No, para comer, porque un mes no puedes llevar suficiente comida, Claro. ¿no? Y entonces era peligroso, era. Había que, como guía, a veces íbamos varios días, tener la cautela de esconder esas armas. Para que no se maten entre ellos. Para que, o sea, las discusiones subían de tono bastante agresivos, ¿no? Después no encontrábamos y entonces desinflaba todo otra vez, pero... En esos ambientes en los que tienes gente que obviamente está ahí por encontrar el dorado, como decían, ¿no? ¿Salía también alguien o un momento de lucidez o alguien que no se vencía por la codicia en una cosa así? Muy poco, porque para vencer la dificultad que es ingresar allá, es que tienes que tener un empuje muy grande y generalmente es la codicia la que empuja. A través de los tiempos sí ha habido uno que otro explorador, un botánico que se ha metido por ahí a ver qué plantas nuevas hay, o algún geógrafo, o algún místico, alguna cosa, pero la gran mayoría va movida por el tesoro, ¿no? Y esa codicia que viste en esas condiciones tan extremas, ¿la has visto en otros escenarios? Claro. Aquí en la ciudad pululan. Menos mal es bien difícil ir allá porque si no nos quedamos toditos en cango. Menos mal vivo en el campo. Yo comencé a subir montañas por una historia bien parecida. Cuéntame. Cuando yo tenía más o menos 12 años, Ajá. yo vivía en una hacienda contigua al pueblo de Uyumbicho. En el pueblo de Uyumbicho tienen al Paso Ochoa al frente, que es una montaña menor, pero es una montaña. Y en esa época eso era muy rural y ellos tenían una leyenda de que Don Paso Ochoa, porque todas las montañas son personificadas en la mitología andina, Okay. Don Paso Ochoa cultivaba una huerta con maíces de oro. Ya. Y tenía una devoción cristiana. Y en Viernes Santo, él bajaba a oír misa en el pueblito de Cotochoa y dejaba abandonados en la huerta de maíces de oro. Y según la leyenda, había que ir en número par para poder pasar el umbral de roca, decían ellos, yo era guagua. Y si no eras número par, no se abría la roca y no podías acceder al huerto. Y si hacías alguna trampa, se cerraba la puerta y tú te quedabas adentro y Don Paso Ochoa eventualmente subía y te trincaba ahí adentro. Y había que subir en Viernes Santo. Claro, porque Don Paso Ochoa bajaba en bicicleta, eso más. Además, no montaba bici. No montaba a caballo ni mula. Cotochoa estaba lejos y así. Y ellos estaban impares y tenían tanta codicia de que ninguno se quería rajar del grupo. Entonces me vieron a mí y me dijeron, llevémosle a Estico para completar el número par. ¿Y los impares eran de tu edad? No, ellos eran jóvenes mayores, ¿no? Eran unos adolescentes aventureros. Y había gente mayor, gente que sabía, tenían las barritas de San Cipriano que les iban a conducir al tesoro y toda la cosa. Y a mí me llevaron y yo me fui, pues, no, sin saber leer ni escribir. Y nos fuimos al Paso Ochoa. En esa época había muy poca montaña, muy poca gente dedicada a eso. Cruzamos los maizales, los potreros, nos encaramamos en el páramo, llegamos a las peñas del Paso Ochoa, estos jóvenes se subieron, yo me subí atrás como pude, gateando, y las barritas de San Cipriano nunca funcionaron, no encontraron la cueva, el tiempo pasaba, ya se estaba haciendo de noche, y decidieron volverse, pero esas peñas que nos habíamos subido eran tan pendientes que no pudimos. Entonces nos bajamos por el lado contrario, esperando que haya un camino. Yo me moría del miedo porque dije, por ahí se debe haber bajado Don Paso Ochoa y por ahí va a volver Don Paso Ochoa. O sea, el miedo no era caerse por la peña y morir, el miedo era encontrarse con Don Paso Ochoa. Claro, oye, y no encontramos el tesoro, pero yo encontré mi tesoro. Yo encontré la aventura, encontré la montaña, me paré en esas peñas del Paso Ochoa y vi que ha habido al otro lado. Y eso fue para mí. Bueno, tal vez iba por ahí. Tal vez va por ahí todo el tema de encontrar el tesoro.
Tal vez. Y yo sigo haciendo lo mismo en los Yanganates, ¿no? ¿Todavía? Claro, me paro en la cumbre y veo atrás. Yo todavía ando en la montaña. ¿Y todavía ando en búsqueda del tesoro? No, no de ese. Hoy estrenas tu documental en Quito. Se estrena en la Universidad de San Francisco de Quito. Sí. Cuéntanos por qué. ¿Es tu primer documental? No. Hicimos uno de los Yanganates y algunos otros. ¿Qué es lo especial de este documental? O sea, ¿qué te digo? ¿Qué es lo especial? En estos andares que uno tiene, uno va viendo cosas y va viendo cosas bellas y yo las comparto y las retrato y todo chévere y qué bonito el fotógrafo, qué bueno, porque es fácil retratar cosas bellas. También va viendo cosas feas, malas. Y este documental también quiere compartir eso, pues, ¿no? Justamente cómo estamos nosotros dañando nuestro hogar, nuestra casa, nuestra agua. Y en este devenir me encontré con Naya, que me ha ayudado muchísimo. No solo se ha hecho cargo de la edición, sino que ha sido un abogado del diablo en discutir por qué y cómo así, y enséñame. Y ella es además bióloga, entonces entiende cosas que yo no entiendo. Y nos metimos a hacer sin auspicio. Esa es una colaboración con la sociedad. Uh-huh. Y ahí contamos lo que hemos visto. Yo, sobre todo, soy un cronista. ¿Cuentas historias? Cuento historias. ¿Qué historia cuentas con este documental? La vida del río. Como el río nace como un guaguito, así alegre, limpio, puro. Y cómo con la vejez se pega a sus primeras drogas y vainas y se va enfermando, y cómo acaba achacoso, y cómo ese abuelo nuestro que muere en el mar nos deja una herencia terrible, porque eso es lo que le dimos y nos devuelve. ¿Y qué aprendiste haciendo este documental? Un montón de cosas, oye. Entre esas otras cosas, que todo lo que votamos nos devuelve. Uh-huh. Muchísimas gracias. La verdad es que me apena que se nos acabe el tiempo. Te agradezco un montón por esta conversación. Espero que sea la primera de muchas. Quisiera terminar con unas preguntas cortitas y ojalá con respuestas cortitas. Uy. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No te sé decir, pero te digo que la montaña fue mi escuela y la aviación es mi universidad. Y siempre me dicen que alegar vale nada. ¿Y cuál es el peor consejo que has escuchado? Orejas de pescado no le he oído. Bien. Si pudieras dictar una sola regla bajo la cual deberíamos todos vivir, ¿cuál sería? Creo que la paz es el mejor bien que todos tenemos. La tranquilidad, que es una pena perderla. Muchas gracias. Y por último, si pudieras sentarte con la persona que más admiras, con el personaje histórico, si es necesario, que más admiras, ¿con quién sería? No tengo yo preferidos ni en la comida, ni en los sitios, ni en los personajes históricos. No tengo preferidos. Pero el año pasado hice un libro del Camino del Inca. El camino principal, el Capañán, el que iba de Quito a Cusco. Ya. Yeah. Y de Cusco a Santiago y a Tucumán. Y lo recorrimos por todo el Ecuador, desde Tulcán hasta el Macará, no Macará porque no es en Macará, pero en Loja, donde cruza la frontera Perú. Uh-huh. Es un camino anchísimo, de entre 5 y 10 metros de ancho, por donde fue Huayna Capac, Atahualpa, vino Benalcázar, cruzó Humboldt, cruzó la Condamine, lo usó Bolívar.
Oye, y me muero de ganas de que en el cielo hubiera un umbral y yo pudiera pasar con mi chiquito avioncito y aparecer en esas épocas y ver cómo era. ¿Cómo era? Sí. Hoy que venía esta cita contigo en Quito, yo sé por dónde llega a Quito ese camino y es bastante cercano a la avenida Simón Bolívar en muchos de sus tramos. Y venía imaginándome cómo debió haber sido llegar a Quito en esas épocas, ¿no? Sin apuro, sin tráfico y cruzando esos paisajes magníficos, ¿no? Y seguramente no se demoraban mucho más que nosotros. Muchísimas gracias. Quisiera que ahora sí le cuentes a la audiencia cuando quiera consumir tu trabajo, cuando quiera acercarse un poco más a tus ideas y a lo que haces, ¿dónde te encuentran? Yo tengo una cuenta de Instagram por la que hablo un montón de pendejadas y a lo mejor a algunos les resulta interesantes, que está bajo mi nombre. Tengo un poco de libros en las librerías locales y este documental que hemos hecho del río va a ser de acceso público. Va a estar en los... Colgado en las redes. En las redes, si es que en los cines, si es que los dueños de los cines consideran que vale la pena, pero va a estar libre en un canal de YouTube y de acceso gratuito, ¿no? Fabuloso. Apenas también tengamos ese link, pues nosotros lo pondremos en las notas de nuestro episodio. Jorge, te agradezco por el tiempo y por esta conversación tan interesante. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Síguenos, comparte si te gustan estas ideas y si no te gustan también. Nos interesa saber tu opinión, así que muchas gracias por escucharnos en Spotify, por seguirnos en YouTube, en todas las redes sociales de La Hora Ecuador. Y muchísimas gracias siempre por permitirnos caminar contigo. Hasta la próxima vez.